Listo. Bueno, buenas noches nuevamente a todos. Bienvenidos el día de hoy, lunes 21 de febrero, a la sesión síncrona de la semana número 5, donde vamos a ver el tema del capítulo número 6, que habla del balance general. Antes de iniciar con la clase, nada más comentarles que todas las personas que tengan alguna tarea pendiente ya ha sido evaluada, ya no hay nada pendiente hasta la semana pasada. Y comentarles que ya se capturó, ya más bien dicho, ya se cargó lo que viene siendo la semana o la tarea programada para esta semana, la cual tiene fecha de vencimiento del próximo domingo, 27 de febrero. Comentarles así muy rapidito, la próxima semana está programado lo que viene siendo el examen parcial, que va a abarcar los capítulos vistos en esta primera parte del curso. Ese examen parcial tentativamente se debe cargar a más tardar el miércoles. Ahí se les van a especificar cuál es el total de preguntas que tienen que contestar y obviamente los plazos en los que se deberá contestar dicho examen y los intentos que tienen cada uno de ustedes para presentarlo. Tentativamente va a ser una semana, que sería la semana del 28 en adelante, donde se va a poner este examen parcial y obviamente vamos a tratar de dar una sesión síncrona muy rapidita de repaso de cada uno de los temas que hemos visto para que también a ustedes les sirva de refresh. Obviamente les puedo decir que no va a venir ninguna actividad, o más bien dicho, no va a venir ningún cuestionamiento de lo que no se ha visto aquí en las sesiones. Todo va a ir relacionado con cada uno de los capítulos, con lo que viene en los SCORM o en los cuestionarios autoevaluables y en las actividades en Moodle que se les han pedido, tanto en el caso del capítulo 2 como en el que se les está solicitando el día de hoy. ¿Ok? Dicho lo anterior, vamos a iniciar con la clase, haciendo un poquito de recapitulación. Ya vimos brevemente en el inicio del curso el tema de nociones preliminares, ya vimos lo que viene siendo lo que son las cuentas de activo, las cuentas de pasivo, cómo se conforman, etcétera. Y el día de hoy nos vamos a adentrar un poquito más en el tema de lo que es el balance general. Este estado financiero junto con el estado de resultados conforman los estados financieros básicos. El balance general como tal no es otra cosa más que un estado financiero que nos muestra, valga la redundancia, la situación financiera de una empresa a un periodo determinado. Brincando lo que viene siendo el examen parcial, dentro de los temas que se van a ver, vamos a ver el otro estado financiero que se denomina estado de resultados, y ahí es donde les digo que vamos a hacer el match con este estado financiero y las diferencias que existen entre cada uno. Les adelanto, este estado financiero que vamos a ver el día de hoy, este reporte financiero, viene de lo que vienen siendo las cuentas de mayor, que van a ver en el curso de contabilidad, cómo se integran, cuáles son los libros contables más comunes, pero el estado financiero nos sirve para ver cómo está posicionada la empresa financieramente hablando, es decir, cómo tenemos referencia de nuestros activos o derechos y bienes para hacer frente a esos pasivos o obligaciones que tenemos para con los terceros, llámese accionistas, proveedores, socios, inclusive hay que acordarnos que los socios también de alguna u otra manera, aunque estén dentro del capital contable, no dejan de ser un acreedor porque es el dinero que ellos invierten para generar una utilidad, un dividendo, perdón, y por los cuales nosotros tenemos el compromiso de rendir unas cuentas. Voy a presentar la diapositiva que está programada para el día de hoy. Es una diapositiva muy sencilla donde vamos a ir desglosando cada uno de los temas. El día de hoy vamos a ver cuáles son las formas más comunes de presentar el balance general de acuerdo a las normas de información financiera y cuál es la que más comúnmente se usa en la práctica de la contabilidad comercial. Y vamos a ver cada una de las fórmulas que integran esta forma de presentar el balance general. ¿Ok? Como ya lo comentamos, el día de hoy vamos a ver el capítulo número 6 que habla del balance general. Vamos a ir desglosando cada uno de estos conceptos. ¿Qué es el balance general? Es un documento contable que presenta la situación financiera de un negocio en una fecha determinada. Esto es muy importante y quiero relacionarlo un poquito con la práctica real o de las operaciones reales que se van en las empresas comerciales. Generalmente la mayoría de la información financiera en la mayoría de las empresas se revisa de manera mensual. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque nosotros no nos podemos esperar un año para ver cómo estamos situados financieramente en el caso del estado del balance general, o no nos podemos esperar un periodo mayor en el caso del estado de resultados para ver si vamos obteniendo utilidad o pérdida en el ejercicio.
Aunque aquí habla la literatura que es a una fecha determinada, yo les comparto que generalmente esta información se ve de manera mensual. Durante esta periodicidad o cada mes se juntan, dependiendo de cómo estén estructuradas las administraciones de cada uno de los negocios, para revisar esta información. Generalmente se hace a través de un consejo de administración donde se reúnen los socios y los directivos para ver dichos resultados, ¿ok? Entonces, el estado financiero que nos muestra cómo estamos, valga la redundancia, de una manera financiera en cuestiones de apalancamiento, liquidez, solvencia, que eso lo vamos a ver, o más bien dicho, se ve en los cursos de finanzas. Nosotros no podemos proyectar financieramente una empresa o no podemos saber cómo vamos a enmarcar un presupuesto si no tenemos la conciencia financiera de manera correcta. De ahí es que entra nuevamente la importancia de que la información financiera se vea reflejada de manera correcta en estos estados financieros y en el caso específico del día de hoy del balance general. Vamos a continuar. El balance general presenta la situación financiera de un negocio, ya lo comentamos, puede ser de una persona moral, cuando está constituida por dos o más socios, en el caso de las sociedades anónimas de capital variable, que es una de las formas de constituir una sociedad que nos dicta lo que viene siendo la Ley General de Sociedades Mercantiles. Hay que recordar que muchas de las sociedades que nos dicta esta ley no necesariamente sociedades anónimas de capital variable, que es la más común que ya mencionamos. También existen sociedades civiles, existen sociedades en comandita simple, sociedades de responsabilidad de capital variable, etcétera. Ese es otro tema un poquito más extenso, pero el que nos aboca el día de hoy es el de la sociedad anónima de capital variable, perdón. El balance, ¿por qué nos dice que muestra la situación financiera de un negocio, llámese persona física, persona moral, perdón, o persona física con actividad empresarial? Porque muestra clara y detalladamente el valor de cada una de las propiedades y obligaciones, así como el valor del capital. Si vemos este concepto como tal, no es otra cosa más que una de la fórmula que ahorita la vamos a ver, una de las dos fórmulas que existe para determinar o en la forma en la que se presenta el balance general. Muestra detalladamente todos los derechos o bienes, así como las obligaciones o responsabilidades, es decir, activos y pasivos, así como su capital contable. En el ejemplo que hemos visto de manera así muy simbólica en anteriores clases, un segundito, por favor. No se preocupen, ahorita lo volvemos a poner. Veíamos que la fórmula general de presentar o para ver el balance general es a través de una fórmula muy sencilla que es activo menos pasivo es igual a capital contable. ¿Por qué? Porque si a todos nuestros activos le restamos el total de nuestros pasivos, eso es nuestro resultante neto, nuestro patrimonio o nuestro capital, ¿ok? Entonces, por eso es que este estado financiero muestra de manera muy detallada la información. Permítame tantito, porque no se está viendo. Saben que estamos teniendo un poquito de problemas para presentar la diapositiva. Si ya en un momento no se puede ver, ya ahorita vamos a optar por platicarlo de manera así muy genérica. No sé si ahí se alcanza a ver ya. Sí, ya se ve. Ya se ve, profe. Muy bien. Como ya mencionamos, la situación financiera de un negocio se advierte por medio de la relación que existe entre sus bienes y derechos que forman su activo y las obligaciones y deudas que forman su pasivo. Para mayor claridad, supongamos los siguientes ejemplos, ¿ok? Vamos a ver el ejemplo muy sencillo que tenemos aquí, del que inclusive ese ejemplo viene en lo que viene siendo la literatura. Tenemos dos ejemplos así muy prácticos para entenderlo y ahorita ya vamos a detalle cada uno de ellos. Tenemos lo que viene siendo la compañía El Progreso. Si se fijan en el balance general, la fórmula muy sencilla tiene 1 millón de valor de activo, entendiendo que esto es un concepto y un ejemplo general, ¿va? El activo hay que recordar que se forma de activo circulante, fijo y diferido, tendiendo a su mayor
o menor grado de disponibilidad, pero aquí lo estamos englobando en un ejemplo muy sencillo. El pasivo, en este caso, es de 200,000 pesos. También hay que recordar que se clasifica en circulante, fijo y diferido, dependiendo de su mayor y menor grado de exigibilidad. Y si nuestro capital contable es de 800,000 pesos, ¿qué significa? Que si yo liquidara esos pasivos al momento de que los realizara mis activos, voy a tener 1,000,000 menos los 200 que tengo de deudas. Al final me va a quedar un capital de 800,000 pesos. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de lo que vienen siendo cuáles son los tipos de capital? Recordamos que el capital puede ser positivo, puede ser negativo, y es positivo cuando nuestros activos son mayores que nuestros pasivos, y es negativo cuando nuestros pasivos son mayores al total de nuestros activos. Obviamente, y desde el punto de vista financiero, es muy complicado que una empresa subsista con un capital contable negativo. ¿Qué significa? Que le falta inversión, es decir, que pueda aportar a alguien un poquito más de capital, puede ser a través de aportaciones por parte de los socios, o puede ser generando un poquito más de utilidades dentro del estado de resultados, pero a eso se refiere cuando existe un capital positivo o un capital negativo. En el segundo caso tenemos el ejemplo de la compañía La Quebrada. Si se fijan aquí, este balance general, a diferencia del primero, tiene mucho menos valor su capital contable. ¿Qué significa? Que sigue teniendo el mismo 1,000,000 de total de activos, pero sus pasivos son de 900,000 pesos. ¿Qué significa esto? Que ya nada más el capital contable, es decir, pueden ser pérdidas, puede ser capital social, etcétera, es de 100,000 pesos. ¿Qué significa? Que si hiciéramos un análisis financiero simple, así muy sencillo, financieramente la empresa que tiene más activos en comparación con sus pasivos es una empresa que financieramente está más sana que la segunda. Es decir, ¿por qué? Porque tiene mayor fluidez o tiene mayores derechos o bienes para hacer frente a sus obligaciones. Cuando vean un curso de contabilidad, van a entender los temas de liquidez, y la razón más sencilla o más adecuada para que una empresa sea financieramente o líquidamente solvente es que tenga 2 activos por un pasivo. ¿Qué significa? Que si yo tengo, hablando de activo y pasivo circulante, ¿no? Porque es lo que es menor a un año y es la liquidez a la que se refiere ese tema. Si yo tengo 2,000,000 en valores de activo circulante y tengo 1,000,000 en pasivo circulante, significa que yo no voy a tener problemas de liquidez con mi empresa. ¿Por qué? Porque mi realización de efectivo es constante. Es nada más como un ejemplo, pero ya es un tema un poquito más en términos financieros que ya no está claro, no lo que será. Como ya lo mencionamos, en el primero, pues la situación financiera es mucho más favorable en el caso del ejemplo que veíamos ahorita, ya que el activo garantiza en su totalidad el valor del pasivo. ¿Esto qué quiere decir? Ya lo mencionamos, que si se llegara a liquidar el pasivo, todavía tenemos suficiente capital dentro de la empresa, ¿ok? Mientras que en el segundo caso, como ya lo mencionamos, se tendría que realizar el activo, a veces a menos del costo, para poder liquidar el pasivo, y muchas veces no se podría liquidar en su totalidad. ¿Qué quiere decir esto? En el ejemplo que viene aquí en el segundo, en el de La Quebrada, si se fijan, traemos activos por 1,000,000, pero no significa que sean activos circulantes. Pueden ser activos fijos. Entonces yo tengo 900,000 pesos de deuda. Un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que mis pasivos sean pasivos circulantes. Es decir, que los tenga que liquidar en un periodo menor de un año. ¿Por qué es circulante? Porque su grado de exigibilidad es menor de un año y se tiene que pagar en menor corto plazo esa obligación. Pero suponiendo que mi 1,000,000 de pesos sean nada más 50,000 pesos de activos circulantes, por ponerles un ejemplo, en los bancos, y los otros 950,000 pesos esté constituido por algún activo fijo, llámese equipo de cómputo, mobiliario, maquinaria, equipo, y yo necesito pagar esas deudas, pues voy a batallar para vender esos activos y poderle pagar a mis acreedores o proveedores según sea el caso. ¿Por qué es así? Porque acuérdense que los activos fijos no fueron creados con la intención de venderse, sino que nos sirven de base para las operaciones empresariales. O suponiendo que ese 1,000,000 de pesos sean activos diferidos, es decir, un pago por anticipado que hicimos de rentas, pero ahorita no tenemos liquidez. A eso se refiere, que en el segundo caso
podemos tener activos, pero aunque los realicemos, no significa que vayamos a obtener el recurso de manera inmediata para hacer frente a los pasivos, en dado caso de que dichos pasivos sean exigibles en un periodo corto de tiempo. Sí, más o menos queda claro. En el otro caso es algo más, en el caso de la compañía El Progreso, que financieramente está mejor, vamos a suponer que los 200,000 pesos de pasivo sean a corto plazo, pero tengo, no sé, 200,000 pesos en pasivo circulante. Ah, bueno, pues ahí no tendría problema porque simplemente si tengo en cuenta de clientes, por poner un ejemplo, yo sé que me van a pagar los 15, 30, 45 días, ya sé que en ese tiempo yo voy a recuperar el dinero y si mis pasivos son circulantes, pues tranquilamente los puedo pagar al tiempo en que voy a recuperar el dinero. Caso contrario, si tuviéramos que esos 200,000 pesos sean a largo plazo, es decir, que los tenga que pagar 20,000 pesos por año y tengo 1,000,000 de pesos en circulante, pues todavía puedo hacer más con ese dinero, invertirlo, porque sé que los 200,000 pesos no los tengo que liquidar en el corto plazo. Aquí es mucho el tema de circulación del dinero y de cómo están clasificados los activos. Pero para el ejemplo que nos atañe, a eso se refiere con que el estado financiero denominado balance general nos muestra la situación financiera detallada de una empresa a un periodo determinado. ¿Ok? Vamos a continuar. Dice, el balance general como tal se presenta únicamente la situación financiera de un negocio a una fecha determinada, o sea, al día en que se practica. Esto es muy importante, porque si se hiciera un nuevo balance al día siguiente, no presentaría exactamente la misma situación, debido a que los saldos de las cuentas serían distintas aun cuando no hubiera operaciones o que no se realizara ninguna operación como tal, porque existen algunas operaciones que por sí mismas van a desvirtuar que el balance general ya no sea el mismo, y ahí nos pone un ejemplo. Cuando mencionábamos, hacía muy general, yo les hacía referencia a que la mayoría de las cuentas, voy a poner un ejemplo muy sencillo porque aquí hace ejemplo a la baja del valor que sufre el mobiliario por el transcurso del tiempo. Esa baja de valor que sufre el mobiliario o cualquier activo fijo se le conoce como depreciación. Y les pongo un ejemplo bien sencillo. Ustedes compran ahorita un celular de determinada marca, el más nuevo, el iPhone Pro, no sé qué, 400, y les va a valer 25,000 pesos. ¿Qué pasa si a los 6 meses lo quieren vender en el mismo valor? Ya no lo van a vender porque, para empezar, el equipo de cómputo y la tecnología tiene un valor de depreciación más alto de acuerdo a la ley. ¿Por qué? Porque constantemente se está renovando. Entonces, de acuerdo a la ley, el equipo de cómputo, por poner un ejemplo, aquí habla del mobiliario, yo voy a poner el ejemplo de equipo de cómputo. Si yo compro un equipo de cómputo, lo tengo que depreciar a una tasa anual del 30%. ¿Qué significa? Que si yo compro un equipo en 100,000 pesos, por poner un ejemplo, o un site de cómputo, o un lote de computadoras, yo los compro el 31 de diciembre. Voy a poner un ejemplo así muy genérico. La ley nos dice que los activos fijos empiezan a depreciar, la ley del ICR, en el apartado de deducciones, pero ya ese es un tema más fiscal. Nos dice que tenemos que empezar a depreciar nuestro equipo al mes siguiente de su adquisición. Si yo lo compro en diciembre en 100,000 pesos, yo en 100,000 pesos voy a registrar ese activo en la empresa en el mes de diciembre. Pero en enero, a partir de enero, yo tengo que depreciarlo a una tasa del 30% mensual. ¿Qué significa? Que para el 31 de diciembre del año siguiente, ya mi equipo contablemente ya no va a valer 100,000, va a valer 70,000. ¿Por qué? Porque yo lo tengo que depreciar. Yo multiplico los 100,000 pesos del valor del activo por el 30% y nos da 30,000 pesos. Esos 30,000 pesos los voy a ir depreciando de manera mensual. Es decir, divido los 30,000 pesos entre 12 y mensualmente voy depreciando esa cantidad. A eso se refiere cuando yo les hacía el comentario de que las cuentas de activo todas eran de naturaleza deudora, a excepción de las depreciaciones y las amortizaciones. Cuando se registra una depreciación, quiere decir que el valor del activo va a disminuir en el porcentaje que la ley marque, llámese equipo de cómputo, mobiliario equipo de transporte, etcétera. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que si yo el balance
volviendo al tema, lo presento al 31 de diciembre y yo quisiera, vamos a suponer que durante todo el mes de enero no se llevó a cabo ninguna operación, es decir, no se hizo una venta, no se hizo una compra, no se ejerció ningún gasto, etcétera, por el simple hecho de ya tener un activo fijo, el cual tengo que estar depreciando, mi balance general ya no va a tener el mismo saldo porque tengo que registrar el valor de esa depreciación. Aquí hace el ejemplo de un mobiliario, también puede ser un equipo de cómputo, o en el caso de los gastos de amortización, que tenemos que ir amortizando lo que nosotros paguemos adelantado para ir disminuyendo el gasto que hacemos de manera anticipada. Entonces, aquí es muy importante entender que si vemos un balance general, significa que la situación financiera de ese balance general o de esa empresa es a la fecha en la que viene en el encabezado, que ahorita vamos a mencionar cómo está compuesto o cuáles son los elementos que integran el balance general. ¿Ok? Ya lo mencionamos. ¿Quiénes son las personas interesadas en la situación financiera de una empresa? Nos dice que no nada más le interesa al propietario, suponiendo que son una persona física, son sus accionistas, que son las personas que aportan su capital para obtener el dividendo, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, sino que existen otras personas interesadas, principalmente el Estado. El Estado se refiere al gobierno, es decir, a toda la parte gubernamental, y les importa por lo siguiente. Cuando veíamos el tema de la información financiera o a quién o para qué nos sirve la contabilidad o la información financiera que emana de la contabilidad, nos referíamos a cierto grupo de personas entre los que se encontraban, ya lo mencionábamos en su momento, el gobierno, los accionistas, lo que viene siendo inclusive los empleados cuando tenemos la famosa participación de los trabajadores en las utilidades como es el PTU, pues obviamente para conocer la empresa generó utilidades y en base a eso poder exigir ese derecho que constitucionalmente todos los personas que tenemos o que estamos trabajando bajo el régimen de sueldos y salarios tenemos. Un segundito, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí. Okay, Sí, sí se escucha. se trabó un poquito Sí, la profe. plataforma. Nada más ahí para que me tengan un poquito de paciencia. Vamos a seguir comentando el tema. ¿A quién le interesa? Ya lo mencionamos, le interesa la información financiera contenida en el balance general a los propietarios, socios o accionistas. Les interesa, ¿por qué? Para saber si los recursos invertidos estén bien administrados y si han producido resultados satisfactorios. ¿Qué quiere decir esto? Que estén generando dividendos o que estén generando utilidades. ¿Ok? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, todo claro. Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Y luego, ¿a quién más les interesa esta información contenida en los estados financieros? Al Estado, es decir, al gobierno. ¿Por qué le interesa? Para saber si el pago de los impuestos respectivos ha sido determinado correctamente. ¿Qué quiere decir esto? Y voy a adelantarme un poquito a lo que vamos a ver, si es que me toca ver con ustedes el curso de contabilidad 2. Actualmente la mayoría de las empresas ya estamos más reguladas desde el punto de vista gubernamental con lo que vienen siendo nuestras contribuciones o nuestros pagos de impuestos. Hace muchos años la contabilidad era, independientemente de que fuera manual o todavía no existiera tanta tecnología para lo que viene siendo ¿cómo se llama? El pago de impuestos, sí era un poquito más fácil, por así decirlo, disimular nuestra situación financiera. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, es que aquí la pantalla se me está trabando un poquito, pero bueno, vamos a continuar. Nada más, mientras me escuchen, ahí les pido una disculpa, es un tema netamente de plataforma, permítanme.
¿Ahí me escucha nuevamente? Sí, profe. Sí, te escucha. Sí, discúlpenme, es que les reitero, estamos teniendo un poquito de... No es una cuestión de internet, al menos aquí me marcó un error la plataforma. Nos quedamos viendo el tema, yo creo que lo voy a platicar mejor porque yo creo que si presento, valga las diapositivas, se está marcando un error, pero lo vamos a ir a mencionar. Adelante, sí, dígame. Sí, Virginia, sus órdenes. Yo creo que ayudaría también mucho, profe, los que tengan prendida la cámara, que igual que la cierren para que no se trabe tanto. Sí, yo creo que es una buena sugerencia. Ok, Virginia, ¿iba a hacer algún comentario, si no, para continuar con la clase? Sí, nada más que como que... ¿Ya me escuchan? Sí, dígame. Nada más para que me quede claro. Entonces, el balance general se puede utilizar incluso en un año, por 6 meses, por 3 meses o inclusive por cada mes, ya dependiendo del interés de cada empresa, ¿verdad? Sí, yo hace ratito les hacía el comentario que por regla general la información financiera se presenta mensual. ¿Por qué? Porque es la manera más común en la que las empresas organizan su información. Sin embargo, hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo no necesito conocer la información mensual, yo lo puedo ver semestral, trimestral o anual, dependiendo de cada quien. Sin embargo, es muy complicado tener un control de la información en periodos mayores de tiempo. ¿Por qué? Porque generalmente cortamos para ver cómo vamos en enero, cómo vamos en febrero, cómo vamos en marzo y así sucesivamente. Es por eso que generalmente, reitero, es la forma en la que se revisa la información. También aquí aclaro algo, yéndonos un poquito a la parte de impuestos o tributaria. Cuando presentamos un balance general, en el caso de las personas móviles o personas físicas, en la declaración anual de impuestos, no lo vamos a presentar por mes, lo presentamos por un ejercicio fiscal o un año calendario que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre. Por ejemplo, ahora el 31 de marzo es la fecha límite para las personas morales para presentar su declaración anual. ¿Qué significa? Que ellas van a presentar su balance al 31 de diciembre del 2021. ¿Ok? Es decir, aunque nosotros presentemos en la declaración anual nuestra situación financiera, tenemos que ir regulándola de manera mensual. ¿Ok? Sí está claro, ¿verdad? Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? No, bueno, vamos a continuar. Ya mencionamos que al gobierno le interesa esa información para poder determinar si la información que estamos presentando en nuestros pagos provisionales, es decir, nuestros pagos de impuestos de manera mensual, coinciden con la información que ellos tienen registrada, y obviamente, si en dado caso que hay una discrepancia, pues llevar a cabo la auditoría o la revisión o la compulsa que ellos tienen de manera interna para determinar la corrección correspondiente. ¿A quién más le interesa esta información financiera presentada en el balance general? A los acreedores, es decir, a las instituciones de crédito, pueden ser instituciones de crédito, inclusive casas comerciales que nos pueden prestar algún servicio, prestarnos algún tipo de suministro de bienes. Ya mencionábamos cuando veíamos cómo se clasificaban los pasivos, y había inclusive empresas a los que les debíamos por una situación diferente a la compra de mercancía, como es si compráramos un mobiliario, si compráramos, no sé, una maquinaria, pues no son proveedores como tal, pero sí son personas a las que les debemos. Entonces, si nosotros no tenemos una situación financiera sana, es decir, ellos no evalúan que nuestros activos son lo suficientemente fuertes para poder hacer frente a un compromiso, pues obviamente no nos van a dar un crédito. Si nos vamos a nuestro ámbito personal, es como cuando nosotros solicitamos un crédito, a lo mejor financieramente no nos revisan, pero sí nos ven algo que se llama buró de crédito, donde ahí nos determinan si somos solventes para pagar o no. Es algo más o menos similar a lo que pasa en las empresas, solo que en las empresas, como ya están constituidas legalmente, pues obviamente tienen que cerciorarse
que el crédito que nos den para cualesquiera que sea el caso, la empresa sea lo suficientemente solvente para ser o suficientemente o ser sana de manera financiera para hacer frente a los compromisos, ¿ok? ¿Qué tiene un balance general? Dice, para que la situación financiera ¿cómo nos podemos cerciorar de que el balance general está correcto? Pues simplemente debe de incluir todas las operaciones y todos, tanto los activos y pasivos que conforman el balance general, deben de estar incluidos y deben de ser considerados, en la elaboración del mismo. Si alguno de estos elementos no se incluye de manera correcta, pues obviamente nos va a reflejar directamente esa variación en el capital contable. ¿Qué significa? Si yo tengo, no sé, 3 activos y un pasivo, mi capital contable es de 2. Pero ¿qué pasa si vamos a suponer que yo no registré una operación de compra de mercancía para poder vender? Pues obviamente se me va a ver reflejado en el capital contable, porque ahí estaría presentando una situación financiera errónea, porque en lugar de tener 3 activos y un pasivo, debería de haber tenido 3 activos y 2 pasivos, y que mi capital no sería de 2, sino sería de 1. Entonces, a eso hace referencia con que para que el balance general sea correcto, se deben de incluir todos los conceptos que integran el balance general, bien clasificados y que no falte ninguno, ¿ok? A fin de que el balance se pueda interpretar con mayor facilidad, el activo y el pasivo deben de estar correctamente clasificados. Esto ya lo vimos en las clases pasadas. Vimos cuáles eran los principales elementos o las principales cuentas que conforman el activo y los pasivos de las empresas, y cómo deben de ser clasificados. En el caso de los activos, en su mayor o menor grado de disponibilidad. En el caso de los pasivos, de su mayor a menor grado de exigibilidad. ¿Qué es lo que debe de tener un balance general? Esto es invariable, inclusive hay unas normas de información financiera que nos dicen cómo se deben de presentar dichos balances generales para su revisión o para su presentación ante el gobierno. Deben de tener un encabezado, un cuerpo y las firmas o el pie o el calce que se le conoce. En el encabezado viene el nombre de la empresa o nombre del propietario, como lo veíamos ahorita, La Quebrada y La Encantada, etcétera, o Grupo Ternium SADCB o Sociedad Anónima Bursátil, en el caso de Telmex o de FEMSA, o como lo quieran ver, ¿verdad? O si es una persona física, pues Juan Pérez González. Estado de situación financiera, eso debe de tener en el nombre. La indicación de que se trata de un balance general, es decir, balance general por ejemplo, Cuprum SADCB, balance general, y la fecha de formulación al 31 de diciembre del 2021, al 31 de enero del 2022, al 28 de febrero del 2022, al 31 de marzo del 2022, etcétera. Hay que recordar que esa fecha es la que nos va a decir cuál situación financiera prevalecía. Si nosotros ahorita quisiéramos sacar un balance general de una empresa al 31 de enero y que dijéramos que es lo mismo, la situación financiera ya no va a ser la misma, por lo que ya mencionamos en las diapositivas anteriores. Debe tener un cuerpo, ya lo mencionamos. ¿Qué significa? Con el nombre y valor detallado de cada una de las cuentas que forman el activo, con el nombre y el valor detallado de cada una de las cuentas que forman las cuentas de pasivo, y el importe del capital contable. ¿Quién lo debe de firmar? El contador que lo hizo y autorizó, y el nombre del propietario o del negocio. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Generalmente el contador es quien formula el balance general. ¿Por qué? Porque él es el que es el técnico, de acuerdo a lo que vimos en el capítulo número 1, que se encarga de cerciorarse que todas las operaciones contables de una empresa estén debidamente registradas. Sin embargo, la mayoría de las veces también lo pueden formular los administradores, e inclusive los administradores lo tienen que autorizar. Por eso siempre hago referencia a que los administradores como tal, la carrera de contabilidad o contador público junto con el de licenciado en administración de empresas tiene mucha correlación, porque un licenciado en administración de empresas tiene que conocer a detalle cuáles son las cuentas contables, cuál es la información financiera, cómo se interpreta para poder autorizar un balance general, porque si no tenemos esas nociones, pues obviamente no vamos a saber si el contador nos está picando los ojos al momento de revisar dicha información o de autorizarla.
¿Cómo se presenta el balance general? El balance general se presenta de dos formas, en forma de reporte y en forma de cuenta. En forma de reporte, ¿qué significa o por qué se dice que se presenta en forma de reporte? Porque se anotan clasificadamente el activo y el pasivo, en una sola página, de tal manera que la suma del activo se le pueda restar verticalmente la suma del pasivo para determinar el capital contable. Aunque aquí la literatura haga referencia a que la forma de reporte se presenta en una página, en el caso de la forma de cuenta también se presenta en una sola página, nunca se presentan en dos, eso también lo quiero aclarar. De acuerdo a lo que viene siendo esta forma de presentar el balance general, la fórmula es activo menos pasivo es igual a capital contable, que expresada por medio de literales es A menos P es igual a capital. Esta fórmula anterior se le conoce como el nombre de fórmula del capital, y aquí vemos un ejemplo muy claro. Si se fijan, aquí tenemos el ejemplo de la compañía La Gran Mexicana S.A. con un balance general que está presentado, por poner el ejemplo, al 31 de diciembre del 2012. Si se fijan, en la parte izquierda vienen todas las cuentas de pasivo de manera vertical. En este caso se suma en la columna 2, vienen todas las cuentas de activo circulante y viene su total de activo circulante. Y luego, activo fijo, la suma de edificios, mobiliario y equipo de reparto nos da esta cantidad. Y activo diferido, 200,000 pesos. La suma de los tres rubros del activo nos da 8,700,000. Y en el caso de las deudas o de los pasivos u obligaciones, tenemos el pasivo circulante, que se conforma de los proveedores, documentos por pagar y acreedores diversos por 2 millones. En acreedores hipotecarios, que son los pasivos a largo plazo o pasivo fijo, tenemos 1,000,000 de pesos. Y tenemos rentas cobradas por anticipado de 100,000 pesos. La suma de estos tres rubros del pasivo nos da el total de nuestro pasivo, que son 3,100,000. Si al total de activos debidamente clasificados sacamos una sumatoria, le restamos el total de pasivos debidamente clasificados, nuestro capital contable es de 5,600,000. Y en el calce viene quién lo autorizó, que si se fijan en este caso es el propietario, pero en el caso de una persona moral puede ser el administrador general, puede ser el director general o la persona que designe el consejo de administración para autorizar dicho reporte, y el nombre del contador, que es quien lo autorizó. Si se fijan aquí en estos tres conceptos, se cumplen los tres elementos que lo integran. Viene un encabezado, viene un cuerpo y viene el calce o las firmas de quien lo autorizó, ¿ok? Y luego sigue el balance general con forma de cuenta. En esta forma se emplean dos páginas, que es lo que les mencionaba ahorita. No es que sean dos páginas, sino que son, vamos a decirlo, está dividido en dos partes, pero se presenta de manera diferente. En el lado izquierdo se anota clasificadamente el activo y en el lado derecho el pasivo y el capital. Esta forma es la más común para presentar el balance general. No digo que todavía no se utilice el de forma de reporte, pero generalmente yo creo que si una vez en mi experiencia me ha tocado verlo en forma de reporte, ha sido muchas. Generalmente se presenta en forma de cuenta. Y si se fijan, aquí viene el ejemplo que es el que les mencionaba al principio del curso. Del lado izquierdo vienen todos mis activos, circulante, fijo y diferido, y me da mi total de activo. Y del lado derecho viene el pasivo y el capital. Esta fórmula es activo es igual a pasivo más capital contable. Cualesquiera que sea la información, tanto o la forma en la que se presente la información, es decir, en forma de reporte o en forma de cuenta, el resultado es el mismo. Lo único que varía es la forma de presentación. Como ya lo mencionamos, el total del activo es igual al total del pasivo más el capital, razón por la cual el balance general con forma de cuenta se basa en la siguiente fórmula. Activo es igual a pasivo más capital, y de manera de literales queda de la siguiente manera. A es igual a pasivo más capital, y a esta fórmula se le conoce con el nombre de fórmula del balance general. ¿Ok? Y eso sería la forma en la que se presenta el balance general y lo que representa el balance general. Ahora sí, antes de dar por terminada la sesión, vamos a abrir el micrófono para si existe una duda
por favor, háganmela saber. Adelante, Virginia. Profesor, mire, tengo una duda. Sí. Ahí mencionaba que anteriormente el Código de Comercio obligaba a pasar el balance general a un libro de inventarios y balances, ¿verdad? Debido a su importancia. Pero ahorita se sigue utilizando de esa manera, se sigue metiendo en el inventario, o ahorita como en la actualidad, ¿cómo se está presentando ese tipo de balance general en las empresas? No, el Código de Comercio nos habla que tenemos la obligación de llevar contabilidad durante 5 años. ¿A eso es a lo que se refiere? Sí, es que decía que en el aspecto legal, dice, anteriormente el Código de Comercio obligaba a pasar el balance general a un libro llamado Libro de Inventarios y Balances. Sí, mire, de hecho, comercialmente sí puede ser válido. De hecho, está muy relacionado con el tema de que estemos obligados a llevar contabilidad desde el punto de vista comercial, a llevar contabilidad por un periodo de 5 años. Actualmente, le voy a ser honesto, la mayoría de las empresas no se basan tanto en la parte comercial, sino en la parte fiscal. Muchos, cuando veamos el curso de contabilidad 2, vamos a ver un tema que se llama libros de contabilidad. Y a lo que se refiere es que toda esa información financiera que se presenta en los diferentes foros administrativos dentro de las empresas se llevan en esos libros, pero generalmente se les conoce como libros de actas. A lo que hace ahí es una referencia comercial. Sí se están obligados a llevarlo, pero no es una obligación que nos vaya a generar algún problema si no lo pasamos de esa manera a ese libro que menciono. Ok, entonces solamente eso es como para tener un registro, como usted lo comenta. Pero es correcto, sí. ¿Eso todavía se usa en la actualidad o ellos ya lo hacen mediante bases de datos? O sea, ya... Sí, mire, actualmente no me ha tocado vuelvo al tema, no me ha tocado que las empresas lo hagan de esa manera. Lo que sí le puedo decir es que los libros contables, como tal, que vamos a ver en el curso de contabilidad 2, es el libro de diario, el libro mayor, la balanza de comprobación y obviamente los estados financieros que emanan de esa balanza de comprobación. Y esos registros sí se guardan todavía en papel, pero se guardan dependiendo de los controles administrativos que tenga cada empresa, en uno que se llama libro de actas. Y ahí se registran inclusive todas las operaciones que van inherentes al rumbo que va a tomar el negocio. Por ejemplo, en las reuniones de consejo, ahí se revisa de acuerdo a esta información si se van a reinvertir las utilidades, si se va a disminuir el capital, si se va a aumentar el capital, y ahí se registran. Muchos, actualmente ya todo se hace de manera digital. Pero lo que usted menciona es un punto de vista comercial, es decir, donde nos dice que podemos pasar esa información a ese libro, pero en la actualidad yo le puedo asegurar que la mayoría de las empresas ya no lo hacen. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, profesor, tengo otra duda. En el aspecto de cuando realizamos el balance general, digamos que la empresa, pues ahora sí que la mayor son pasivos, ¿verdad? Y no se cumple estas obligaciones, ¿verdad? No se cumplen en el lapso de un año. ¿Ay, qué pasa? Bueno, ahí le va. Ya es una pregunta muy profunda, pero digo, qué bueno que tenga esa inquietud. Cuando usted registra un pasivo, y ¿qué significa que si usted registra un pasivo y no se lo cobran? ¿Qué significa? Pues una de dos, que la persona que le vendió clasificó mal que usted le debía y se lo afectó a otro cliente de ellos, que para el caso entonces es un proveedor, o que simplemente algo pasó con esa cuenta por pagar. Generalmente lo que se hace, y dependiendo, obviamente ahorita es muy difícil que pase eso, si no tenemos que cancelar ese pasivo. Vamos a suponer, para poner un ejemplo, que ese pasivo sea por lo que viene siendo la compra de un bien, de un mobiliario, un acreedor diverso, y que le compramos mobiliario, el cual ya registramos de la siguiente manera, así de manera muy general. Cuando lo compramos, le cargamos al activo fijo por 100,000 pesos y le cargamos al IVA acreditable por 16,000 pesos con crédito a acreedores para registrar el asiento contable y que se cumpla que la suma de los cargos sea igual a la de los abonos. Esos 116,000 pesos, pues usted técnicamente los tiene que pagar en un periodo de tiempo. Si no los liquida, como dice usted, se le van a quedar en una deuda. Lo que se puede hacer ahí son dos cosas: reclasificarlos y meterlo como una cuenta de pasivo para saber si se va a tener su recuperación o nos lo van a cobrar después, o registrarlo como otros pasivos
a mediano plazo o en su defecto mandarlos a una cuenta de otros ingresos dentro del estado de resultados. Pero eso ya lo vamos a ver cuando veamos el otro estado financiero. ¿Por qué? Porque haga de cuenta que usted obtuvo algo y no lo pagó. Entonces, para el fisco significa que es un ingreso, porque realmente no lo tuvo. Entonces, hay que cancelar esa cuenta cargándole a cuentas por pagar con crédito a otros ingresos y pagar el impuesto por ese pasivo que no liquidó. Ah, ok. O sea, pero por ejemplo, sí, como usted me menciona, no lo pagas, pero ahorita hasta se pueden meter en problemas legales, ¿no? También. Pues es que no lo pagues, digo, generalmente la mayoría de las empresas tienen el control muy claro de sus obligaciones. Ahorita ya es muy raro que las empresas realicen operaciones con cheques, por poner un ejemplo, que traigas un cheque en tránsito. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo el registro de que el día 30 tengo que pagar un pasivo, pues yo hago la transferencia y mientras en la cuenta esté acreditada, pues yo ya con eso lo cancelo y ya con eso mato mi cuenta. Ya si el cuate lo quiere en un momento dado acreditar o sacar del banco, pues ya es bronca de él. Lo que sí es, esas cuentas de pasivo nosotros como empresas o como propietarios de negocios sabemos que las debemos. Si no las pagamos, no podemos hacer eso que le estoy comentando. Ahí sí hay que entender que no las pagamos porque no nos las están cobrando, pero si nosotros no las pagamos por iniciativa propia, pues sí tentativamente nos podríamos meter en un problema, porque hay que acordarnos que los proveedores no nos exigen garantía documental cuando nos suministran una materia prima, un bien o servicio, y nosotros a los clientes tampoco les exigimos una garantía documental, salvo que esa cuenta por pagar sí esté notariada y sí esté bien tipificada de manera legal, sobre todo cuando son cantidades muy grandes de dinero. Si no la pagamos, pues ahí sí nos vamos a meter en un problema legal, ¿verdad? Pero técnicamente, pues cada quien sabe lo que debe y hay que liquidar esas cuentas, ¿verdad? Ah, ok. Bueno, es que tenía esa cuestión y se la quería preguntar. Sí, sin ningún problema. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda con toda confianza? No. Bueno, muy bien. Si ya no tienen dudas, siempre les digo en tono de broma, pero o me entendieron o no me entendieron nada, ¿va? Entonces, por eso siempre hago esa retroalimentación. Sin embargo, vuelvo a comentar, si tienen alguna duda, háganmelo saber ahí a través de la plataforma y con gusto les contestamos. Les encargo mucho la tarea sí, dígame, Xochitl. No, que no teníamos dudas, maestro, gracias. Muy bien. Les encargo mucho la tarea para esta semana. Muchos de ustedes ya enviaron la clase antepasada el tema de capítulo 2, activo, pasivo y capital en formato Moodle, pero sí les encargo mucho que revisen que no se quede en borrador. Se tiene que guardar y luego enviar, porque si no se queda en estatus de borrador y a nosotros nos regenera un trabajo, ¿cómo se llama? Para poderla calificar. ¿Ok? Es importante esa parte. La próxima semana, a más tardar, vamos a tener el examen parcial, como ya les comenté, y en esta semana por ahí se va a estar publicando las características del examen y vamos a ver probablemente de manera muy general un repaso previo al examen. Si ya no la llegamos a ver como quiera, por ahí les voy a mandar un mensajito diciéndoles si se va a llevar a cabo o no la sesión. ¿Sí? Profe, buenas noches. Yo le he estado mandando mensajes porque a mí me aparece mi tarea que no la puedo subir. Quedó pendiente la semana pasada por lo de cuando falló la plataforma. Entonces ya la tengo terminada, solamente que al momento que le doy clic para subir, ya me aparece en la tarea de esta semana y esa que está pendiente. Y usted me dijo que como que los están actualizando, solamente para informarle, ¿no? La estoy intentando mandar. Aprovecho, hay algunas, digo, son bastantes alumnos, afortunadamente, nada más no se me desesperen, no sé si en la mañana te contesté a ti, ahorita más tarde voy a contestar esos mensajes y voy a darles la extensión. Sí recomiendo, y de manera muy respetuosa, digo, entendemos que todos traemos actividades, pero sí tratar, digo, entiendo que en ese caso muy puntual sí fue un tema de la plataforma, pero sí tratar de no dejarla hasta el último para evitar este tipo de inconvenientes, pero las personas que me han estado mandando por esa peculiaridad, solicitando una extensión, ya se les va a atender a más tardar hoy o mañana para que la puedan incorporar. Hay que estar al pendiente del tiempo que se les va a dar ahí de extensión para que la incorporen, ¿ok?
Pero sí, no te preocupes, ahorita lo veo. De hecho, ahí tengo apuntado tu caso. Muchas gracias, profe. Sí. Buenas noches. Adelante. Profesor, nada más, bueno, respecto al cuadro sinóptico que nos pidió para esta semana, la pregunta que le quiero hacer, ¿quiere que le incluyamos las definiciones o porque también viene en qué consiste lo que es el balance general con su encabezado, su cuerpo y su pie? Sí, el cuadro sinóptico lo puedo hacer con las definiciones y tal como viene ahí en la especificación de la tarea. Sí, porque como también viene según la NIFA A3 que define el balance general, o sea, por eso le preguntaba, pero igual puede ser con las definiciones y la estructuración del balance. Es correcto, sí, sin ningún problema. Ah, bueno, ok. Bueno, muchas gracias. Y sí, obviamente, pues digo, la tarea es individual, ¿no? Claro. Muy Gracias. bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces nos veríamos, yo por ahí les mando un mensaje en el transcurso de la semana para ver si vamos a tener la sesión el lunes y sería una sesión muy rapidita de 30 minutos nada más para ver temas muy puntuales, una recapitulación. Si el examen es toda la semana, porque a veces generalmente nos dan oportunidad de presentar de jueves a domingo, sí vamos a tener sesión para dar un repaso. En dado caso de que nos pidan configurar el examen de lunes a domingo, ahí no tendríamos sesión, por lo que lo único que les pediría es que revisaran todo lo que hemos visto, los capítulos que hemos visto en esta primera parte del curso y sobre eso va a venir el examen, ¿ok? Sí, Gladys, adelante. ¿Alguien más? Perdón. Buenas noches. Que si Buenas podemos noches. hacer el mapa conceptual con alguna página, poner alguna imagen del mapa, o sea, con el link. O sea, hay que hacerlo preferentemente hecho, digo, si lo vamos a copiar, pues sí, ahí, digo, aunque no venga dentro de la rúbrica, pues sí se toma en cuenta. Ah, ok. Es cuadro sinóptico. Es cuadro sinóptico, es correcto, no es Sí. mapa conceptual. Ok, perdón, sí, cuadro sinóptico. Así es. Ok, Vale. gracias. Muy bien. Bueno, les agradezco mucho su participación y estamos en contacto en el transcurso de la semana. Gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, profe, que descanse. Gracias, que descanse, buenas noches. Muchas gracias, Gracias, profe. Buenas noches. Gracias a todos.